Clase número 1, diodos semiconductores de potencia. Primero que todo vamos a dar la definición de lo que es electrónica de potencia. Citado el libro Muhammad Rashid, que ya está compartido en el último capítulo. Tomen en cuenta ese libro para las evaluaciones. Dice, electrónica de potencia se puede definir como las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y conversión de la energía eléctrica. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que implica el estudio de los circuitos electrónicos destinados a controlar el flujo de la energía eléctrica. Bien, ahí pueden observar una clasificación, en el libro la pueden ver mejor, me disculpan, pero es que no se puede apreciar muy bien, de todo lo que son los semiconductores de potencia. En el libro pues está especificado mucho mejor y los fundamentos teóricos los pueden leer un poquito por allá, por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que ir un poquito más rápido. Vamos al tema. Diodos semiconductores de potencia. Bueno, todo elemento semiconductor tiene su curva característica. Específicamente, pues, en el diodo eh, vamos a analizarlo, a recordarlo, porque ustedes, bueno, ya lo saben, que existen tres regiones. Primero que todo, la región activa, donde fluye una buena cantidad de corriente, exactamente cuando el voltaje, ¿verdad?, es mayor a 0,7, en ese caso específico, pues la corriente de manera automática se dispara. Y bueno, esa sería entonces la región activa. Y tenemos otra región que se le llama región inversa, que es cuando el diodo se polariza de manera inversa y la corriente que fluye es aproximadamente cero. Y es la llamada, de esa corriente que circula ahí, es la llamada la corriente superficial de fuga. Bien, y tenemos la otra, que es la zona de ruptura. Pero entonces, ¿pero cómo pasa de aquí a allá? Bueno, pero ¿qué pasa si se aumenta la corriente en esa zona? O sea, ¿en cuál zona? En la zona inversa. Pues llegaría al voltaje de rompimiento, que es el que tenemos acá. Y es que ya a partir de ahí, pues entonces por el efecto de avalancha, de avalancha, la corriente comienza a aumentar. Y pues el diodo pues se cortocircuita y se daña. La ecuación del diodo, la fórmula para todos estos parámetros del análisis de la curva, tenemos primero que ID es la corriente del diodo, IS es la corriente superficial de fuga, BD es el voltaje del diodo, N es la constante de emisión y BT es el voltaje térmico. Bien, todos estos son parámetros importantes a tomar en cuenta. Pero bien, ahora, con respecto a lo que es la parte de potencia, pues se debe tener en cuenta, muy en cuenta, que el nivel del tiempo que tarda en conmutar, pero ¿dónde? ¿Qué tarda en conmutar en dónde? Cuando la corriente pasa a través de cero, durante el cambio de la conducción de directa a la conducción de bloqueo inverso, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, en esa área específica, esa conmutación lo hace a grandes velocidades, ¿sí? Entonces, para esto hay que tomar en cuenta las características de recuperación inversa. Y en este caso, pues podemos verlo a través de la curva y ahí es donde entra el término TRR, que es el tiempo de recuperación inversa, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Cómo lo podemos definir? Se define como el intervalo de tiempo entre el instante en el cual la corriente pasa a través de cero durante el cambio de la conducción de directa a la conducción de bloqueo inverso. Ese y la fórmula sería esta. Y estos que están acá son los intervalos, pues ya los que están ya definidos por las gráficas, de manera gráfica, ¿sí? Entonces, ese tiempo de recuperación inversa es un dato muy importante a la hora de tomar diseños, a la hora de diseñar diodos de potencia. Bien, hay otro factor importante que se llama carga de recuperación inversa, que esa pues la podemos definir como la cantidad de portadores de carga que fluyen a través del diodo en dirección inversa igualmente, ¿verdad? ¿Y cuál es su fórmula? La que tenemos acá. Entonces, a partir de esos parámetros, pues podemos tomar en cuenta todo lo que es la parte de diseño de diodos de potencia. De manera general, existen tres
tipos de diodos. Están los diodos de potencia, diodos de propósito general. Fíjense que aquí ya toman entonces el tiempo de recuperación inversa. Hay otros que dicen diodos de recuperación rápida, que estos son mucho más veloces. Y están los últimos, ¿verdad? Que son Schottky, que son los más, bueno, los más veloces, ¿sí? Entonces, eso de manera general, eso lo van a encontrar más en la guía, en el libro, perdón. Y ya ustedes pues lo pudieron observar en las unidades anteriores. En realidad, pues esos son los tres tipos de clasificación de Dios de potencia que se maneja. Ahora bien, vamos a hacer entonces ejercicios con respecto a esto y después pasaremos a los siguientes elementos y los siguientes análisis de todo lo que es la parte de potencia.